Pues si les parece bien, vamos a comenzar. A nombre de Giga Defense, que somos una consultora integradora de servicios y soluciones de ciberseguridad, les damos la cordial bienvenida en este evento, el cual lleva por nombre Cómo mejorar la postura de ciberseguridad en los ambientes de automatización y control industrial. Para esta presentación nos acompañan Josué Maturano. Él es ingeniero en sistemas electrónicos, tiene más de 19 años de experiencia en ciberseguridad y servicios administrados. Ha tenido a lo largo de su carrera cargos directivos en empresas líderes de ciberseguridad, tales como Checkpoint, como Fortinet, como RCA, y actualmente pues es director regional de Nozomi Networks, ¿no? Ellos nos acompañan como invitados especiales para darnos esta presentación. También con nosotros está Pablo Caviedes, quien es actualmente ingeniero de preventa también en Nozomi para el norte de Latinoamérica. Y bueno, tiene la responsabilidad de brindar estas soluciones de visibilidad y de ciberseguridad a redes industriales de IoT. Cuenta con experiencia igual en temas de ciberseguridad desde hace más de 17 años y en temas de OT pues ya tiene más de 4 años. Vamos a dar comienzo, les doy la bienvenida tanto a Josué como a Pablo, tanto como a ustedes espectadores. Les recuerdo que al final de esta plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la parte entonces de Q&A. Les pido por favor que si tienen alguna duda nos la dejen o algún comentario y al final de la sesión vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias Josué y Pablo, les cedo la palabra. Muchas gracias, Karina. En nombre de Nozomi agradecemos la invitación. Bueno, gracias por la presentación. Tenemos la sesión dividida en dos partes. La primera es entregar el contenido de qué es la solución de Nozomi, qué beneficios hacemos y brindamos a las organizaciones. Y la segunda parte es una demostración que tiene preparada Pablo, donde nos va a dar todo un recorrido sobre la plataforma utilizando diferentes casos de uso para que sea mucho más fácil el poder tener un acercamiento con los beneficios de una tecnología como la de Nozomi. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Voy a iniciar primero la siguiente agenda. La verdad es que es importante tener pues un panorama un poco más amplio de lo que está sucediendo y de los requerimientos que tienen hoy nuestros usuarios, tanto de la parte de automatización como quizá ustedes en la parte de nuestros clientes y prospectos que nos están acompañando. ¿Cuáles serían estos nuevos retos, nuevos riesgos que vamos a tener que identificar y gestionar de manera adecuada en una red que previamente tenía una seguridad en un concepto más físico? Entonces, quiero platicarles primero qué es lo que está pasando alrededor de estas tecnologías operacionales. Uno, por dónde empezar, qué tipo de primeros pasos y también marcos de referencia debemos utilizar. Pensar también que todos estos capacidades de identificar, gestionar, mitigar y poder responder a estas amenazas, pues esto implica procesos, además de la tecnología que debemos de estar incorporando, así como algunas conclusiones clave para que ustedes puedan sentirse acompañados a través de Nozomi con nuestro socio Giga Defense. ¿Okay? Bueno, todo este fenómeno de Industria 4.0 es algo que es un objetivo de negocio. No es solo del área de automatización y control, no es solo del área de la planta de piso de planta, y tampoco es una iniciativa solo de TI. Esto es un objetivo de negocio para buscar y tener todas estas eficiencias operacionales y poder estar logrando los objetivos de la organización. Eso trae consigo que las áreas que trabajaban normalmente por silos, que es el área de control y el área de TI, hoy estén trabajando de una manera más colaborativa. Y esto traía, o también era derivado de una situación en la cual los sistemas de control estaban protegidos por un aislamiento. El concepto se le llamaba air gap, que era poder tener una red completamente independiente, una red completamente protegida físicamente. Tenías que ir a la ubicación, tenías que pasar diferentes controles de acceso físico
para después, a través de un cable, poder conectarte a la red de control. Esto está cambiando de manera muy rápida, incorporando diferentes tecnologías que abarca todo lo que es Industria 4.0, que son sensores, robots, todo el tema de utilización de cómputo en la nube, así como incorporación de analíticos, redes inteligentes. Todo eso lleva a que haya una mayor conectividad, tanto de elementos que vamos a estar viendo en la red, como también requerimientos de convergencia de la red de TI con la red OT, o directamente conectar la red de planta con el Internet. Y eso cambia completamente la postura de riesgo que tienen nuestras organizaciones en la parte de control. Es importante, y también lo que queremos es ayudarles a identificar en qué fase de madurez se encuentran actualmente su organización, porque los requerimientos son distintos. Y esto es desde un tema de concientización para la junta directiva, que por supuesto al incorporar todas estas tecnologías lo que quieren es un resultado expedito de todas estas eficiencias, pero también trae consigo requerimientos adicionales como los temas de convergencia, segmentación de red, revisión de arquitectura, poder tener un inventario completo de activos, poder tener todo un inventario de vulnerabilidades y a partir de ahí hacer toda una gestión adecuada de todos estos riesgos. Es importante entender en dónde se encuentran ustedes parados para poder estar identificando y gestionando cada uno de estos requerimientos. Al día de hoy, nuestra solución nació y está diseñada para atender requerimientos específicos de redes industriales, redes de control industrial. El término, el acrónimo es en inglés es ICS, o también el acrónimo OT, que es una tecnologías operacionales. Principalmente estas las ubicamos en segmentos de empresas químicas, empresas de energía, tanto en la parte de generación, transmisión, distribución, manufactura, minería, gas y petróleo, tanto en la parte de refinerías, gasoductos y también toda la parte que es plataformas. Todos estos sistemas nosotros podemos estar brindando toda una información tanto de activos, visibilidad de la red, gestión de vulnerabilidades, etcétera. Farmacéuticas y todo lo que es el mundo de gestión de aguas, tanto agua potable como agua residual. Estamos viendo toda una incorporación muy importante de elementos de campo con todo este fenómeno IoT. Por lo tanto, también brindamos mucho valor y tenemos ya casos de éxito de implementaciones en los sistemas aeroportuarios, industrias automotor, toda la parte de poder brindar toda la visibilidad en edificios inteligentes, todos estos sistemas de iluminación, de aire acondicionado, de mejores servicios para la parte de gestión de aguas, toda esta parte de edificios y ciudades inteligentes, brindamos también mucho valor. Logística y transporte serían las últimas verticales que atendemos con diferentes casos de uso que voy a platicar más adelante. Ahora, ¿por dónde empezar? Nuevamente, venimos de un concepto de seguridad física. Este concepto prácticamente ya está desactualizado. Al incorporar todos estos elementos en campo, la realidad es que nuestro nivel y exposición de riesgo es completamente diferente cuando se tenía una segmentación y una red completamente aislada. Otro de los temas que vamos a estar necesitando romper son estos hilos de trabajo entre áreas que solamente se comunicaban como proveedor de algunos activos. Era muy común que la gente de automatización y control veía a la gente de TI como un proveedor de celulares y de computadoras, y mientras menos interacción tuvieran para poder buscar objetivos comunes, era una práctica común. Esto está cambiando y esto se debe a todas las diferentes tecnologías del fenómeno de Industria 4.0 que va desde cómputo en la nube, toda la parte de sensores IoT, integración con analíticos. Todos estos requerimientos tienen como base el poder brindar a la organización los requerimientos
de ciberseguridad, que eso involucra tanto la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad de todos los activos en piso de planta. No menos importante es entender cuáles son las grandes diferencias que existen entre una red de control y una red de TI. La primera, no menor, es la prioridad que se da en el sistema, de cualquier sistema de control. La disponibilidad del sistema tiene una mayor prioridad sobre el tema de confidencialidad e integridad. Es importante reconocer que la gente de control, sus indicadores de desempeño y las métricas que ellos están siendo medidos y evaluados es en base a producción, es en base a la disponibilidad que tienen todos los sistemas. Por lo tanto, poner soluciones que sean intrusivas, que puedan traer falsos positivos a la red, que eso derive en un paro no programado, tiene un impacto económico muy importante y sobre todo una resistencia de la gente de control a implementar estas tecnologías. La segunda es, todos estos diferentes fabricantes de automatización y control, líderes como pueden ser Siemens, Schneider, GE, Rockwell, todos hablan protocolos propietarios. Esto es importante porque no todas las tecnologías de TI van a poder entender y pueden implementarse de manera transparente en el ambiente de control, tanto por las características que se necesitan de robustez para poder operar en ambientes pues que no tienen aires acondicionados, como también el poder descifrar las comunicaciones que son a través de estos protocolos. Una tercera es la rotación que tenemos en los activos en una red de control tienen un ciclo de vida mucho más amplio que lo que estamos acostumbrados en la parte de TI. En control, una inversión para una implementación, una expansión de una planta, una inversión de una subestación está pensada para tiempos de 20, 30 o hasta 40 años. Cosa que en TI tenemos un ciclo de vida mucho menor, donde tenemos la capacidad de estar rotando activos en periodos de 5 o 7 años. Por lo tanto, va a ser muy común que lleguemos a proteger activos donde vamos a tener muchos equipos legados, donde la actualización del sistema operativo va a ser bastante compleja debido a que vamos a tener que poder brindar la misma nivel de seguridad aun cuando tengamos equipos legacy. Entonces tenemos que estar identificando algunos controles compensatorios que nos ayuden a mitigar todos estos riesgos. ¿Okay? La posibilidad de llevar a cabo la actualización del sistema operativo de un sistema de control implica cambios y paros en el sistema que muchas veces, nuevamente, la disponibilidad del sistema tiene una mayor prioridad. Y por último, y no menor, los resultados que pueden significar en caso de un paro no programado, en caso de una eventualidad de estos sistemas, puede resultar en pérdidas humanas o en resultados físicos catastróficos que pueden literal afectar la utilización de una planta, de una subestación. Entonces, estas son las grandes diferencias y características que debemos de considerar y también entender y ser más empáticos con la gente de control sobre el tipo de soluciones y perspectivas para poder atender y mitigar estos riesgos. Algunos de los desafíos que vamos a poder resolver con la tecnología de Nosom y con los servicios de nuestro socio GigaDefense va a poder ser el brindar un monitoreo de todos los activos conectados en la red. Hoy, nuestro usuario final, la gente de control, tiene una visión de activos únicamente de los actuadores, de PLCs, de los sistemas SCADA, de los sistemas de SS. Ahora incorporando con una mayor agilidad, un mayor número de sensores, de dispositivos móviles y de esa convergencia con la red de TI, este monitoreo se vuelve crítico para poder tener una vista completa de la superficie posible de ataque, así como poder identificar cuáles son estos activos, cómo son las comunicaciones y poder tener una capacidad de monitoreo de cualquier conexión remota desde Internet o desde la parte de TI.
como se dice en seguridad, no puedes proteger algo que no conoces que tienes en los activos de tu infraestructura. Lo siguiente es, debemos de estar ayudando a tener esta disponibilidad, sobre todo poder estar identificando cualquier posible falla a nivel de red de cualquiera de los activos, que puede ser derivado de una falla física, puede ser derivado de una pues mala configuración, que eso derive en retransmisión de paquetes en el protocolo industrial. Toda esta información vamos a poder brindar tableros que le ayuden a la gente de control a poder estar identificando con fiabilidad de los diferentes sistemas de control, así como para poder comparar las diferentes líneas y que la gente de control pueda saber cuál es la confiabilidad de estos sistemas. Otro requerimiento es, tenemos una mayor madurez en las prácticas de ciberseguridad del lado de TI. Sin embargo, falta todo un contexto de operación para poder interpretar y poder hacer ese análisis de lo que es posible, si sea una anomalía o una brecha de ciberseguridad en la red de control. Poder empatar esos procesos, también nosotros vamos a ayudar, ya que la tecnología interopera con las infraestructuras que ustedes ya tengan, llámese firewalls, llámese herramientas de protección en los endpoints, sistemas de correlación de eventos, porque al ser una herramienta de ciberseguridad, debemos de estar interactuando en el ecosistema que ustedes ya tienen. Y por último, así como hemos desarrollado estas prácticas de ciberseguridad en la TI, hoy el estándar ISA/ISC 62443 hace esa traducción de prácticas y de capacidades de ciberseguridad, pero con todas las características de un ambiente industrial. Por lo tanto, vamos a sugerir utilizar este framework para que podamos estar desarrollando las capacidades y tengamos un marco de referencia que nos guíe en los diferentes niveles de madurez que debamos desarrollar para nuestra organización. Esta es una arquitectura de un sistema de control. Al final es muy común que nuestros pares en la parte de automatización tengan un ecosistema muy amplio de diferentes tecnologías. Eso significa nuevamente que tienen vistas aisladas de cada uno de estos activos, ya que cada uno de estos fabricantes habla protocolos industriales distintos. Por lo tanto, nosotros vamos a poder brindar una vista completa, agnóstica, sin importar el fabricante, para sacar todo un inventario, toda una vista de las comunicaciones a nivel de red. Hoy, nuestros pares en la parte de automatización tienen toda esta información, pero solo a nivel del proceso. No lo tienen a nivel de cómo son las comunicaciones, quién se está conectando desde Internet, quién está accediendo desde el lado de TI. Este tipo de datos se vuelve crítico cuando se tienen ya incorporados diferentes elementos o accesos desde la parte de TI o el uso de aplicaciones basadas ya en nube. Muy bien. La arquitectura y donde nosotros nos ubicamos es en los niveles bajos del modelo de Purdue. Nosotros somos los ojos de todos estos activos para poder sacar de manera pasiva, a través de un puerto espejo en la red, toda esta información de todos los elementos de su comportamiento y sobre todo el poder identificar cómo es los ciclos de producción de su red para a partir de eso generar una línea base utilizando inteligencia artificial y aprendizaje máquina para poder identificar cualquier desviación, tanto operacional como puede ser una variación en fórmula o cualquier elemento de ciberseguridad, como puede ser un incidente basado en ransomware, en ataques de negación de servicio. Todos estos diferentes eventos, tanto de día cero o basado en firmas, vamos a poder tener la capacidad de identificar y alertar. Nuevamente, el equipo es 100% pasivo, solamente escuchamos copias del tráfico de la red, pero interactuamos con equipos activos en la red, como puede ser un firewall de siguiente generación, un firewall tipo diodo, o como puede ser también un elemento de EDR
para poder mandarle la señal de mitigación y hacer la contención en el punto en donde se encuentra ese dispositivo. Nosotros vamos a hacer los ojos dentro de la red de control para poder estar generando todo este conocimiento, inventario de activos, de manera automática. Algunos casos de uso que no son necesariamente todos de ciberseguridad, tenemos el poder identificar a través de sensores RFID y de toda la trazabilidad en piso de planta, tener una vista completa de la rotación de los activos. También podemos, en casos algunos que hemos identificado con algunos clientes, variación de fórmulas para poder identificar cualquiera de las diferencias de producción en piso de planta y poder notificar, así como también temas de reducción de presupuestos en los mantenimientos. Al final, estos son completamente casos de uso operacionales. Toda esta información, al estar sacando todos estos datos de los elementos de campo, podemos brindar toda esta información en tableros que les ayuden a tomar las decisiones y las eficiencias operacionales. Algo que nosotros hacemos es ubicar sensores de manera pasiva, utilizando puertos espejo en la red, en cada una de las ubicaciones. Pueden ser plantas. Vamos a tener toda una consola centralizada que puede ser on-premise o una consola completamente tipo SaaS, ya en nube, para poder brindar toda esta visibilidad de todos los activos dentro de la red de control. Los tableros que nosotros brindamos es sacando toda la información de los elementos de campo, de los sistemas de adquisición de datos, de los sistemas DCS, para poder conformar todos estos tableros que permitan la toma de decisiones. Como comentaba, vamos siempre a sugerir utilizar un framework de ciberseguridad que es el ISC 62443, que habla de poder desarrollar capacidades. Estas están ubicadas en el capítulo 3, donde se hablan de todos los requerimientos. Que empezamos, o el framework habla de poder contar con un inventario de activos, visibilidad de red, para poder estar brindando toda una detección de anomalías. Estas son las capacidades que ofrece nuestra plataforma y que en los próximos minutos va a estar Pablo mostrando la demostración. Lo primero es, brindamos visibilidad absoluta de todos los elementos vistos en la red. Al estar escuchando copias de tráfico, vamos a sacar todo un inventario de activos, una visualización del mapa completo de todos los elementos y de cada una de las conexiones en la red, así como poder brindar un monitoreo en tiempo real de todos los accesos remotos, tanto de la parte de TI hacia la parte de control, o conexiones hacia el Internet, o accesos remotos desde el Internet. Otra cosa que hacemos es generar un inventario de vulnerabilidades de cada uno de los activos. Esto lo hacemos de manera pasiva, nuevamente, para no afectar la funcionalidad y operación de todos estos elementos de campo. Se hace una comparativa de manera pasiva de la huella digital del activo con diferentes bases de datos para poder sacar un inventario preciso de cuáles son esas vulnerabilidades y cuál es su nivel de riesgo de todos y cada uno de esos activos, que pueden ser elementos OT, pueden ser elementos IT o IoT. Generamos una línea base de comportamiento de cada sistema de control para poder detectar y disparar alertas en caso de una desviación. ¿Cómo cuál? Puede ser cambios en variables, cambios en los estados de los actuadores, cambios en la utilización y en la frecuencia de la secuencia de las variables, nodos nuevos en la red, conexiones nuevas remotas. Toda esta información de detección de anomalías, vamos a disparar una alerta. Y por último, brindamos todo el tema de detección de amenazas de ciberseguridad, amenazas de día cero, amenazas basadas en firmas, amenazas basadas en firmas en sintaxis Yara, y también nos integramos con fuentes de terceros para todavía hacer mucho más inteligente el sensor a través de extensiones en formato sticks. Al estar recibiendo copias del tráfico, podemos estar reconstruyendo todas las sesiones para poder estar haciendo todo un tema de investigación y forencia, así como la capacidad de estar generando los tableros, como los que platicábamos,
para poder estar entregando tableros que nos ayuden en la toma de decisión. Muy bien. Déjame ver si hay alguna pregunta. Aquí hay una pregunta que hace Luis. Hola, José, una consulta. ¿El sensor Guardian realiza el bloqueo de accesos y puertos? Luis, gracias por la pregunta. El sensor Nozomi lo que hace es el disparo de una alerta. Ahorita lo vamos a ver en la demostración con Pablo. Podemos interactuar con dispositivos activos en la red como firewalls, sistemas de detección de intrusos, sistemas de control de acceso a la red, llámese NAC, para poder bloquear esos accesos. En la red de control, nosotros vamos a levantar alertas, pero para evitar un paro no programado, y muchas veces nos ha sucedido que los mismos agentes de control nos piden no hacer una mitigación hasta que no se haya hecho una validación. Por lo tanto, sí podemos hacerlo de manera conjunta con una herramienta tercera. Nuestra herramienta, prácticamente al estar en un modo de puerto espejo, no podemos bloquear de manera nativa. Lo que sí es, nos integramos con soluciones que tú ya tengas para hacer esa mitigación. Esto no es una debilidad o una falta tecnológica de nuestro elemento, de nuestra plataforma. Es la sugerencia para poder estar brindando esta información y que después de ese análisis y validación se pueda disparar las acciones de mitigación. ¿Ok? De todos modos, Luis, si tenemos o tienes alguna otra duda, por favor hazla y la vamos a responder. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones que quiero dejar antes de ceder la pantalla y el micrófono a Pablo? Es definitivo, los 4 pasos más sencillos que recomendamos es poder brindar todo, que ustedes tengan un inventario de todos los activos. Nuevamente, la superficie de un posible ataque va a cambiar cuando se están incorporando diferentes sensores. 2 es ayudarles en esta correcta segmentación, y una de las cosas que va a brindar también nuestra tecnología va a identificar en qué nivel del modelo de Purdue, que es el modelo de la ISA 95, se encuentran cada uno de estos activos para lograr una correcta segmentación y sobre todo ayudar a una convergencia entre la red de TI e Internet con la red de control. El tener todo un inventario de vulnerabilidades críticas, lo vamos a ver también, ofrecemos toda esa información, pero le damos un matiz en base a la investigación que hacemos en los laboratorios de Threat Intelligence, el que podamos priorizar, no en base al activo que tiene más vulnerabilidades, sino a las que tienen una mayor probabilidad de materialización en base a lo que se está viendo en las redes industriales. Cambiamos esa perspectiva para poder enfocarnos realmente en lo que puede afectar a la operación y que repercuta en un impacto financiero a la organización. Y en conjunto con nuestro socio vamos a estar llevando a cabo toda la parte de desarrollo de procesos para que tengamos todas estas capacidades, tanto de contexto operacional como de respuesta a incidentes, para poder estar literal, como hoy ya tenemos toda esa experiencia del lado de TI, pero ahora lo que significaría en contexto dentro de la red operacional. Muy bien. Pues aquí voy a hacer una pausa y voy a cederle los controles a Pablo para que nos haga el tour en la plataforma. Estoy aquí pendiente por cualquier pregunta que ustedes tengan y que puedan ir ubicando en el chat. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Josué. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Cavier, soy ingeniero de preventa para Nozomi Networks. Y bueno, como explicó Josué, vamos a ver un pequeño acercamiento a la herramienta. El producto se llama Guardian de Nozomi Networks. Y como bien explicó Josué, es un sensor que está analizando paquetes, copias de los paquetes del tráfico productivo para no afectar la producción. Ahí complementando un poco sobre la respuesta que se dio a Luis sobre no bloqueamos puertos, una, porque estamos pasivos, no estamos en el camino de los paquetes productivos, justamente también por las razones que explicó, para dar
un poco una analogía, si se vale, para quien no viene tanto del mundo de OT. Podemos pensar un poco en las redes industriales, los paquetes y el acercamiento de seguridad un poco como pueden ser las redes de video o de voz. Como saben, video y voz eran señales analógicas mucho antes de Ethernet y pasaron por esta transformación a Ethernet. Si se acuerdan, las primeras comunicaciones de voz sobre IP eran muy complicadas, eran paquetes análogos o no nativos de Ethernet, encapsulados en paquetes de Ethernet, y era muy complicado. Eso es un poco lo mismo con los protocolos industriales. Muchos de ellos eran protocolos no nativos Ethernet, se encapsulan y por eso son muy sensibles a retransmisiones de paquetes, a latencias, etc. Tomando el mismo ejemplo de las redes de video, pensemos en una televisora, una empresa que vive del video, que tiene video en vivo, video IP. Pero que por alguna razón sí, para quien lleven en ciberseguridad, creo que nos ha pasado a todos cuando hemos trabajado con redes de voz o video, que se ven afectadas cuando hay algún IPS, algún firewall, porque se dispara algún falso positivo o no se está dando el trato correcto a los paquetes de video y voz. Esto para una empresa que vive del video, digamos que es un video en vivo de unas olimpiadas, un mundial, las elecciones recientes, etcétera, pues prefieren saber que hay un ataque, cómo mitigarlo de manera quirúrgica, pero no parar el video en vivo. Entonces es un poco la analogía, no es nunca detener producción, sí saber que hay ciberataques, sí tomar acciones, pero nunca parar producción en una red donde los paquetes son altamente sensibles porque muchos de ellos no son nativos de IP, ¿no? Entonces es un poco la analogía del por qué es la postura de seguridad de este tipo. Dicho todo eso, lo que estamos viendo aquí es un diagrama que se genera de manera automática en el sensor. En cuanto recibe las copias de los paquetes por el puerto espejo, empieza a identificar los diferentes tipos de dispositivos, el tráfico que crean, establecer una línea base, como bien explicó Josué hace unos minutos, y vamos a ver, aquí vemos diferentes iconos. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Iconos, colores, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, los iconos que están en rojo, este no, este es naranja, son equipos máster, en el sentido que bajo esta relación de máster y esclavo son dispositivos que utilizando protocolos industriales únicamente envían instrucciones a sus esclavos. Servidores DNS, como podemos ver aquí, Historian, que básicamente son las bitácoras de todo lo que sucede en las redes industriales. Multirol, aquí tenemos uno, por ejemplo, son dispositivos que envían instrucciones por protocolos industriales, pero también las reciben, ¿no? Otro, es decir, algún dispositivo que no está directamente conectado a los switches industriales que nos generan el puerto espejo, que están a más brincos, que es un broadcast, etc. Equipos esclavo, es decir, PLCs y ya los equipos que en campo, bueno, no en campo, perdón, en los niveles 1 y 2 del modelo Purdue son los que llevan a cabo las labores de las redes industriales. Terminales, servidores de voz. Si detectamos algún servidor, por ejemplo, de video, algún servidor web, algún servidor de base de datos, por supuesto que le vamos a identificar y le vamos a asignar una etiqueta de color. Ahora, voy a hacer acercamiento a una línea de producción, ¿no? Es decir, tenemos un máster, varios esclavos y damos clic en uno de ellos, podemos ver el detalle, ¿no? La dirección IP, dirección MAC, fabricante de la MAC, la zona a la cual pertenece, es decir, podemos segmentar por zonas la red para poder, o la visibilidad de la red, para poder acotar o tener visibilidades específicas de las diferentes áreas de la red o zonas. Tipo de dispositivo, el sistema operativo, los roles que lleva a cabo, ¿no? Es decir, máster, terminal, servidor web, protocolos que habla o que utiliza DNS, HTTP, Modbus, que es un protocolo industrial, PI Connect, que es un protocolo industrial, carpetas compartidas, SSH, BNC. Paquetes y bytes recibidos, paquetes y bytes enviados, retransmisiones de paquetes. Esta parte es muy importante para las redes industriales. Como lo platiqué hace rato, los protocolos industriales son muy sensibles a latencias, retransmisiones. Entonces, si tenemos unas retransmisiones de paquetes dentro de los protocolos industriales mayores a 8%, es altamente probable que haya un fallo en el hardware, ¿no?
qué dispositivos o qué aplicativos está utilizando y con quién se comunica utilizando qué protocolos. Si damos clic, por ejemplo, en un esclavo, vamos a ver que es un PLC, que es un Schneider, el modelo un Modicon M340, versión de firmware, el rol, protocolo que habla, los bytes recibidos, enviados, retransmisiones de paquetes, los módulos que tiene instalado el chasis y con quién habla y qué protocolo utiliza. Por ejemplo, si queremos ver información de las comunicaciones propiamente, es decir, una comunicación entre estos dos puntos, la transferencia de bytes, de paquetes, si se concretaron el three-way handshake de TCP, las retransmisiones y transmisiones. Y muy importante, y esta parte es sumamente importante para una herramienta de visibilidad OT, el poder saber dentro del protocolo industrial cuáles fueron las instrucciones que se enviaron del máster al esclavo. Esto es la telemetría de la red. Si no tenemos, o si hay una solución de este corte que no tiene la habilidad de poder ver esta información, es decir, códigos de función que son instrucciones de los másters a los esclavos y variables de proceso, que es básicamente toda la telemetría que le reportan los esclavos a los másters, pues básicamente estamos como tuertos, ¿no? Podemos ver algo de la red, pero no la telemetría, que eso es lo más importante para poder determinar un comportamiento extraño dentro de la red. Si damos doble clic, por ejemplo, a alguno de los dispositivos, vamos a ver un poco la misma información que ya habíamos visto, acomodada de diferente forma, pero las retransmisiones de paquetes, vulnerabilidades presentes, los protocolos que habla, las sesiones que tiene, con quién, qué protocolos, qué puertos, bueno, qué protocolo de transporte, qué protocolo, tasa de transferencias, alertas relacionadas a este nodo. En este caso vemos que hay una alerta de malware relacionada a este nodo. Vamos a ver más adelante de qué se trata. También carpetas compartidas, etc. Un poco más adelante en la parte de detección de amenazas vamos a ver este análisis de la alerta. Parches faltantes, de acuerdo a la versión del sistema operativo y el service pack que tiene instalado este dispositivo, podemos, o mejor dicho, cruzamos con bases de datos diferentes, bases de datos de CVEs industriales, CVEs tampoco industriales, es decir, genéricos, diferentes fuentes. Algo importante que vale la pena mencionar es que Nozomi Networks es una entidad autorizada para emitir CVEs y de los fabricantes de ciberseguridad es la empresa que mayor cantidad de CVEs ha identificado. Esto lo pueden comprobar metiéndose a una CERT de ICS de Estados Unidos y poder ver quién ha identificado y publicado la mayor cantidad de CVEs de ciberamenazas industriales. Aquí vemos las vulnerabilidades propiamente. Vamos a dar clic en alguna, por ejemplo esta, ¿no? Donde nos da el CVE, el origen, que es la NBD, una base de datos, una explicación del CVE y en algunos casos cómo mitigarlos. También damos referencias a terceros para poder, en este caso Mitre, por ejemplo, para poder tener mayor información. Ahora, muy importante, ya esto va un poquito más técnico en la parte de ciberseguridad. Perdón, ¿hay alguna pregunta? No, bueno. Sí, tenemos varias bases de datos de CVEs que son vulnerabilidades en software, pero también tenemos bases de datos de CPEs, que es el identificador de hardware de los diferentes dispositivos y utilizamos CWS, que básicamente CWS, que es Common Weakness Enumeration, es la probabilidad de que este hardware que aloja este software que contiene estas vulnerabilidades pueda presentar una vulnerabilidad que es explotable, ¿no? Entonces, va mucho más allá la correlación y la inteligencia. No únicamente cruzamos con CVEs y entregamos un número, sino que cruzamos con el hardware en el cual reside y la probabilidad de que esta vulnerabilidad sea explotada. Entonces, va mucho más allá con la labor de inteligencia artificial. Para la parte de inventarios, por ejemplo, bueno, voy a regresar aquí al diagrama con los minutos que me quedan. Pero lo que platicaba Josué, aquí tenemos la visibilidad completa de los dispositivos de la red. Estamos viendo
los nodos en base a los roles, ¿no? Como veíamos, masters, esclavos, servidores web, servidores DNS, etcétera. Pero también podemos ver, por ejemplo, nodos públicos para ver qué comunicaciones están saliendo hacia Internet. Okay. Aquí no me salió ninguno, por alguna extraña razón, pero los nodos que estuvieran en rojo podemos ver si son nodos públicos y si hay comunicaciones hacia Internet. Ahora, para confirmar si hay comunicaciones hacia Internet o no, es decir, pudo haberse mandado un paquete SYN o un pequeño paquete hacia Internet, pero nunca fue contestado porque se detuvo por un firewall. También tenemos un filtro para poder identificar si las comunicaciones fueron detenidas en el camino, es decir, si no se concretó el three-way handshake. Si hay si hay lentitud en la red y queremos identificar cuáles son los nodos con mayor cantidad de transferencia de datos, aplicamos estos filtros, vemos los nodos rojos y también, por supuesto, los enlaces, donde podemos ver los diferentes enlaces que tienen alta transferencia de datos, ¿no? En este caso, en este ejemplo, vemos que son estos nodos y que la alta transferencia de datos es utilizado en el protocolo BNC, que básicamente es de colaboración, ¿no? Entonces, sería esperado. Si vemos una alta tasa de transferencia de datos en protocolos industriales, hay que revisar eso, ¿no? Como pueden ver, con lo que ha explicado Josué y con lo que les he demostrado a este momento, ayudamos en gran medida a nuestros clientes a reducir los paros en producción. Paros en producción es lo que más dinero le hace perder a una empresa que vive de la producción, por supuesto. Y las tres principales razones por las cuales hay paros de producción son errores humanos, fallos en hardware y ciberataques. Con esta solución podemos identificar los tres. Un error humano porque hay un comportamiento diferente en la red, lo identificamos y lo alertamos. Un fallo en hardware porque el dispositivo empieza a comportarse diferente, tira paquetes, manda paquetes en diferentes horarios, etcétera. Podemos identificarlo y, por supuesto, los ciberataques, tanto con firmas con la identificación de comportamientos anómalos. Dicho todo eso, vamos a ver un poco. ¿Qué vemos, por ejemplo, con las alertas, ¿no? Vamos a ver la alerta de un ciberataque, donde aquí está agrupada por incidente, es decir, con los algoritmos de inteligencia artificial estamos correlacionando varias alertas en un solo incidente. Vamos por orden, según una actividad sospechosa entre un máster y un dispositivo ajeno. Luego se detecta que se explota la vulnerabilidad de Eternal Blue sobre carpetas compartidas versión 1 de Microsoft. Una vez que se explota esa vulnerabilidad, el atacante se autentica utilizando protocolo NTLM a las carpetas compartidas de Microsoft para que finalmente el servidor de carpetas compartidas de Microsoft dentro de la carpeta nombrada admin tiene un archivo que aparentemente es un archivo Word, un currículum vitae de un ingeniero de control, pero que realmente ese archivo contiene un malware que se llama Dragonfly, ¿no? Entonces ponemos, como explicó Josué, toda ahí se me fue la palabra, post-mortem del caso. Por supuesto, si se tiene habilitada la integración con algún sistema de bloqueo, llámese un firewall de siguiente generación, un firewall tradicional, un sistema de IPS, de NAC, etcétera, podemos mandar la instrucción para que se bloquee al atacante previo a que ya haya pasado todo esto. Podemos generar también, por supuesto, bueno, no solo ataques, podemos enviar alertas de cualquier, insisto, anomalía dentro de la red. Generamos a la medida, todo esto es de acuerdo a las necesidades del cliente, generamos tableros donde podemos ver, por ejemplo, distribución del tráfico o de los dispositivos, alertas, cumplimiento, ¿no? En este caso utilizamos como base NERC-CIP, que es una regulación en Estados Unidos para las empresas que generan energía eléctrica cuando se conectan a la red pública, qué cumplimientos deben tener para poder tener esta comunicación. Entonces, todo lo que sean tableros para auditorías, reportes, etcétera, lo podemos generar, por supuesto, a la medida. Inventarios, un poco la parte de inventarios, podemos buscar por tipo de dispositivo, por ejemplo,
una computadora, un PLC, un esclavo. Ah, no, este no. Masters y esclavos, ¿no? Pero bueno, más bien es como producer y como consumer, sí. Por marca, etcétera, ¿no? Entonces es una forma muy sencilla de poder identificar o poder buscar cualquier dispositivo dentro de la red y en tiempo real. En cuanto se conecta un dispositivo a la red, vamos a identificarlo, vamos a agregarlo al inventario, y si es un dispositivo ajeno o extraño, por supuesto que siempre vamos a levantar un